Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la cuarta semana de Pascua. Jueves de la cuarta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestro Evangelio de hoy. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y el capítulo 13 es el comienzo de la segunda parte del Evangelio de Juan, que a veces es llamado el Evangelio de la Gloria, porque en esta sección del capítulo 13 al 20, capítulo 20, pues tenemos lo que es la última cena, después unos discursos bastante extensos de Jesús preparando a sus discípulos para su pasión, muerte y resurrección. Y aquí tenemos en esta escena, justo después de que Jesús les lava los pies, algunas advertencias de Jesús a sus discípulos. ¿Por qué Jesús le lava los pies a sus discípulos? ¿Por qué? Porque es la máxima expresión de servicio que Jesús les modela a sus discípulos. Jesús, el enviado de Dios, el Mesías, el Maestro, el Rabí de ellos, asume la posición de un siervo, de un esclavo que le lava los pies a sus discípulos. Y esto es una tradición muy del Medio Oriente, que cuando el anfitrión recibía a sus invitados, pues hacía que uno de sus siervos o esclavos les lavara los pies a sus invitados. Ahora es curioso que en esta cena, en este evento de esta cena, ninguno de sus discípulos se atreve a lavarle los pies al otro. Ninguno quiere rebajarse a la posición de un siervo o de un esclavo. Y es impresionante que Jesús toma esta posición de lavarle los pies a sus discípulos. Repito, algo que solamente un siervo o un esclavo era ordenado por su dueño o por el anfitrión a que lo hiciera para sus invitados. Y aquí Jesús lo hace. Y con esto les expresa con una forma clarísima a sus discípulos que el llamado que han recibido no es otro sino al servicio, y que el que quiera pasarse por mayor o más importante que otros tiene que asumir la posición de un siervo o de un esclavo para estar al servicio de otros, ¿no? Y Jesús les dice claramente lo que Él ha hecho con ellos, que ellos los tienen que hacer entre sí, ¿no? Y que ninguno se puede pensar de que es mayor o superior o más importante que otro, pues el llamado que han recibido
el cual Jesús lo modela por excelencia, es el servicio. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Aquí Jesús, aun como la encarnación de Dios mismo, no se siente superior a Dios Padre, quien lo ha enviado, ¿no? Y también sus discípulos, puesto que fue Jesús quien los escogió y quien los ha enviado para que sean una extensión de Él en el servicio del reino, pues tampoco deben de sentirse ni superior a unos a otros, ni superior a Jesús, puesto que Jesús los ha enviado. Y lo que les dice es aún algo que se aplica hoy en día. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Algo que constantemente nos reta para todos aquellos que estamos, digamos, dentro de la iglesia como líderes o como personas que hemos sido llamados, ¿no? Y que se nos da ciertos privilegios, que se nos da cierta autoridad, que se nos da cierta posición en la estructura jerárquica de la iglesia. Y es fácil pensar, ¿no?, de que esto pues lo tomemos como algo de ser más importantes que otros y olvidemos totalmente que el llamado que hemos recibido es al servicio. Y si decimos esto de curas y monjas o quien seas el líder dentro de la iglesia, también es un problema en el liderazgo entre laicos, ¿no? Esto no es un problema solamente de curas y monjas o de obispos o de un papa, ¿no? Es un es un problema humano que toda persona que asume cierta posición de autoridad fácilmente se le puede subir a la cabeza este sentido de autoridad y poder y olvidarse de que este llamado que han recibido es al servicio. Repito, los laicos no están exentos de este problema que lo vemos claramente mucho entre curas y monjas o obispos o un papa, ¿no? De que se sienta más superior que otros. Esto es algo que el Papa Francisco nos recuerda constantemente, ¿no? Por eso el subtítulo del Papa es el siervo de siervos, ¿no? Y es un subtítulo muy importante que nuestro Papa actual lo recuerda constantemente y lo ha aplicado él mismo en cómo él se ha tomado la posición de siervo. Lo hemos visto en las celebraciones de la Semana Santa, cuando ha invitado aún a no católicos a lavarle los pies, ¿no? Esto lo ha hecho en Roma ya varias veces desde que fue elegido. Y después Jesús les repite algo que ya los ha venido preparando, ¿no? Particularmente esto lo tenemos en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? La advertencia de que será entregado y será traicionado, ¿no? Y aquí el Evangelio de Juan le repite esto diciéndoles: no lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Por esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. El compartir la mesa es un acto de hermandad y solidaridad con otros, ¿no? Es una acción sagrada aún hoy en día en el Medio Oriente. Esto de invitar a uno a compartir la mesa es no solamente una invitación de una cena, sino también en esa invitación del compartir la mesa, el partir el pan juntos, es de hacer del otro, del invitado, mi prójimo, mi hermano, ¿no? Y aún hoy en día en el Medio Oriente esto tiene implicaciones muy serias, de que cuando alguien entra a mi casa, se sienta a la mesa conmigo, está bajo mi protección, sea esa persona aún mi enemigo, ¿no? Y aquí Jesús está prácticamente describiendo esto, ¿no? En la última cena, sabiendo que uno de entre ellos, y quizás ya Jesús sabe claramente que será Judas Iscariote quien lo traicionará, aún lo invita, ¿no?
Si seguimos la trayectoria desde que Jesús escogió a sus discípulos, sabiendo de que uno entre ellos lo traicionaría, ¿por qué lo escogió? ¿Simplemente para que se cumpliera la Sagrada Escritura? Esto es muy sencillo y quizás muy simplista, ¿no? Yo creo que también aquí dentro entra la posibilidad, ¿no?, de que Jesús, aún sabiendo de que a uno de entre ellos lo traicionaría, deja la puerta abierta para la posibilidad de que no se lleve a cabo, o sea, de que cambie de parecer aquel que lo traicionará, ¿no? Y mientras más se acerca Jesús a su fin de su misión, al fin de su vida, pues quizás aún tiene esta oración, esta posibilidad, esta esperanza Jesús de que, sabiendo de que quizás Judas lo traicionará, de que quizás al invitarlo a compartir la mesa, quizás entre la posibilidad de que no lo haga, de que no lo traicione. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros, porque a veces nosotros queremos crear límites, barreras, creamos distinciones y a veces definición de quién es digno y quién no es digno de compartir la mesa, de estar entre nosotros, de decir que tiene acceso a Dios o quién no tiene acceso a Dios, ¿no? Y a veces nosotros decidimos esto cuando no sabemos en profundo, ¿no?, quién es digno o no, o quién no es digno, quién tiene acceso, quién no tiene acceso a Dios, quién puede compartir la mesa conmigo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo y quién no es mi prójimo? A veces nosotros nos tomamos esta libertad de tomar estas decisiones y de concluir quién merece y quién no merece cuando no tenemos idea, ¿no? Aquí Jesús mismo, sabiendo que uno entre sus discípulos lo traicionará, igualmente ofrece esta hospitalidad, compartir la mesa, el hacer prójimo aún aquel que lo va a traicionar. Y repito, a veces nosotros nos sentimos con gran confianza de excluir y de decidir quién merita o quién no merita, a quién es digno y quién no es digno, ¿no? Aquí Jesús nos da una gran lección, algo que constantemente tenemos que recordar. Y les dice: les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Nuevamente aquí Jesús incluye esta definición de sí mismo con el nombre con el cual Jesús se le manifiesta a Moisés cuando en esa escena de la zarza ardiente Moisés le pregunta: ¿y quién le diré a tu pueblo que se encuentra en Egipto que me ha enviado para que lo libere? Y Dios le dice: dile que yo soy te ha enviado. Así que Jesús nuevamente se aplica este título que ningún judío se podía ni siquiera imaginar aplicarse a sí mismo. Aquí Jesús se lo aplica, ¿no? Y es quizás el por cual quizás muchos judíos, particularmente entre ellos los fariseos, pues al escuchar esto de que Jesús se aplica este título que solamente le pertenece a Dios, se lo aplica a sí mismo de que yo soy, pues ha de haber escandalizado a muchos de los judíos, particularmente los fariseos, que habían sido atraídos por el mensaje de Jesús. Y aquí Jesús se lo aplica a sí mismo, ¿no? Un escándalo, pero nuevamente aquí el evangelista Juan nos quiere dejar claramente quién es Jesús. No es el enviado de Dios, es la encarnación de Dios mismo, ¿no? Y esta unidad entre el Hijo y el Padre y el Hijo, es explícita en este evangelio de Juan. Yo les aseguro, dice Jesús, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Nuevamente esta unidad, y ahora la unidad entre el Padre y el Hijo, o sea, el Padre que envió al Hijo, el Hijo que ahora escogió y envió a sus discípulos. Pues el que recibe a los discípulos recibe a Jesús, el que recibe a Jesús recibe a aquel a quien envió a Jesús al mundo, ¿no? Esta unidad entre Dios Padre y el Hijo, y ahora el Hijo y sus discípulos, ¿no? Algo interesante que nos también debe de recordar, ¿no? Cuando discernimos a quién Dios escoge, a quién Dios llama, ¿no? Pues
hemos a últimas también de someternos, lo cual a veces nos cuesta de someternos a la autoridad, a la obediencia, si es que hemos decidido, ¿no? Por ejemplo, el problema grande que tenemos hoy en día de la división dentro de la iglesia, ¿no? Que algunos que no aceptan al Papa Francisco, ¿no? Bueno, si hemos de aceptar de que fue Dios quien lo escogió, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos, no? Entonces, son mis ideas, son mis perjuicios, eso es mi política, ¿no? Porque si hemos ya decidido que Dios lo ha escogido, que Dios lo ha designado, ¿por qué estas divisiones internas que llevamos dentro, no? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.